¿Te gustaría emigrar a España sin ciudadanía europea, quedarte a vivir, obtener una residencia y a futuro una ciudadanía española? ¿Quieres emigrar aunque no tengas ciudadanía europea, ni siquiera familia española? Entonces quédate en este video. Te voy a hablar de la forma más fácil en que vas a poder emigrar a España. La forma más fácil, más sencilla, con menos requisitos y sobre todo la más económica. Seguramente estemos al tanto y estén al tanto de que la visa de estudios o la estancia por estudios es la forma más simple de poder emigrar a España. Te voy a contar en este video quiénes pueden aplicar, cuál es la diferencia entre la visa y la estancia por estudios, cómo vas a poder además obtener un permiso de trabajo, cómo vas a poder quedarte finalmente en España una vez finalizados los estudios, cuáles son los requisitos, cuánto dinero se necesita para que lo puedas hacer realidad y cómo finalmente vas a poder obtener la ciudadanía. Así que si querés emigrar a España, si estás en ese proceso, no te muevas de este video. Por si es nuevo por acá, me presento. Yo soy Aya Cipriano, creadora de contenido y asesora migratoria. Me dedico al asesoramiento personalizado de todos los que quieran emigrar de Latinoamérica a Europa con ciudadanía, sin límite de edad. Llevo más de 3 años asesorando y más de 2000 casos asistidos al día de la fecha. En este canal van a encontrar un montón de información gratuita sobre cómo emigrar de Latinoamérica a Europa y cómo trabajar remoto desde cualquier parte del mundo. Si todavía no estás suscrito al canal, te invito a hacerlo y debajo del video van a encontrar todos los enlaces a las asesorías personalizadas migratorias que ofrezco y a los cursos de trabajo remoto. Ahora sí, continuamos con el video. Como les contaba, les quiero hablar de la actualización, traerles información detallada, porque la visa de estudios es la visa por la cual más personas me consultan. Todos los días recibo a diario mensajes, mails, consultas diciéndome cómo puedo aplicar a la visa de estudios, qué me piden, qué requisitos. Vi que la visa de estudios es la más sencilla para poder emigrar a España, pero ¿cómo lo hago? Te voy a contar todo el procedimiento, te voy a despejar todas las dudas. ¿Cuál es mejor, aplicar desde España o aplicar desde consulado? ¿Cuál es más fácil? ¿Dónde te piden menos requisitos? ¿Cuáles son las diferencias? ¿Cuál es la diferencia entre la visa y la estancia por estudios? ¿Cómo puedo llevar a mi familia? ¿Cómo puedo hacer para trabajar? ¿Cómo puedo obtener una residencia? ¿Cómo puedo finalmente quedarme en España? Todo eso lo vamos a ver en este video. Vamos a empezar por mencionar que toda aquella persona que quiera emigrar a España puede aplicar a la visa de estudios. No necesitas tener ciudadanía. De hecho, la visa o la estancia por estudios son dos procedimientos del mismo proceso migratorio con el cual vas a poder emigrar a España para estudiar y finalmente quedarte, y no necesitas tener ciudadanía europea. Lo mejor es que vas a poder llevar a tu familia, vas a poder reagrupar a tus hijos, a tu cónyuge, a tu esposa, esposo, vas a poder emigrar junto con toda tu familia. Vas a poder trabajar. Entonces, esta visa básicamente está pensado para no comunitarios, para extranjeros que quieran emigrar a España. ¿Qué es lo que podés estudiar? ¿Cuáles son los cursos que aplican? Principalmente vas a poder estudiar una carrera de grado, una formación profesional, un FP. Vas a poder además estudiar un máster, un doctorado, un posgrado. Vas a poder estudiar lo que quieras. Lo importante para que este estudio aplique para la visa o la estancia por estudios es que sea aprobado por el Ministerio de Educación, que al finalizar puedas obtener un certificado o un título, y además, lo más importante, que sea de al menos 20 horas semanales, es decir, a tiempo completo. Ahora bien, ¿cuál es la diferencia entre la visa o la estancia por estudios? Son, como les decía, dos procesos dentro del mismo proceso migratorio. Y es que la visa de estudios, a diferencia de otros visados con los cuales podemos emigrar a España, la puedes aplicar tanto desde el consulado como desde extranjería en España. Vas a poder aplicar tanto desde tu país de origen como habiendo llegado de turista a España y aplicando a través de extranjería. Esa es la diferencia. La visa es desde consulado y la estancia es desde extranjería. Sin embargo, el proceso es muy similar y la documentación o los requisitos son bastante similares, salvando algunas diferencias que ahora les voy a ir mencionando. Ahora, la pregunta que todo el mundo me hace: ¿conviene aplicar desde consulado o conviene aplicar desde extranjería? ¿Cuál es mejor? Desde extranjería lo que tienen que tener en cuenta es que tienen un gasto adicional, y es que van a tener que viajar a España como turistas, y eso implica que tengan que viajar con ticket ida y regreso a su país, que tengan que viajar con un seguro de viaje, que tengan que viajar además con cierta solvencia económica para demostrar su estadía en España, y además que tengan que tener una reserva de alojamiento, es decir,
Booking, Airbnb, una reserva de alojamiento. Sin embargo, si ustedes aplican desde consulado, ya se van a ir con la visa estampada en pasaporte, simplemente van a poder viajar con ticket de ida, con pasaje de ida, sin pasaje de regreso y ya van a poder quedarse en España. La visa de estudios desde consulado les van a estampar justamente el visado para que puedan llegar a España. Si ustedes son de un país que necesitan visa Schengen, como por ejemplo Cuba, ahí van a tener la opción de aplicar a la visa Schengen inicialmente para llegar como turistas a España y luego hacer la estancia por estudios desde extranjería, o van a tener como opción B directamente aplicar a la visa de estudios. Si yo les tengo que recomendar algo, es muchísimo mejor que apliquen a la visa de estudios desde consulado y ya viajen a España con un visado en pasaporte. Si por el contrario ustedes son de un país que no necesitan visa Schengen y que pueden viajar sin visado como turistas, ahí van a tener las dos opciones. ¿Y cuál depende más? Depende muchísimo del país, depende muchísimo del momento y depende muchísimo del consulado. Pero lo que sí tienen que tener en cuenta es que cuando viajan de turistas van a tener que reunir todos los requisitos para poder llegar a España de turista. Ahora, otra diferencia importantísima está en cuanto a la demostración de la solvencia económica. Ya vamos a hablar bien de los requisitos que necesitan para poder aplicar a la visa o estancia por estudios, pero sí es verdad que les piden cierta solvencia económica, les piden ingresos, dinero para poder aplicar a la visa de estudios o a la estancia por estudios y sustentar su estadía en España, más allá de que van a poder trabajar. Ahora bien, cuando ustedes aplican desde consulado, aplican a la visa de estudios, les van a pedir un extracto bancario. Eso significa que van a tener que presentar por los últimos 6 meses todos los movimientos, demostrando que cuentan con el dinero para poder bancar su estadía en España, para poder sustentar su estadía en España. Ese dinero tiene que ser de ustedes, tiene que tener cierta antigüedad, que es de 6 meses, y no puede ser dinero prestado. Si en los extractos bancarios se detecta que hubo un movimiento, una persona, un familiar, un conocido, un amigo que les transfirió parte de ese dinero con el cual van a aplicar a la visa de estudios, esa visa de estudios va a ser denegada. Sin embargo, cuando ustedes aplican desde extranjería en España, no les piden un extracto bancario, sino que les piden dinero en cuenta, saldo en cuenta. Simplemente van a tener que presentar un documento que digan con cuánto dinero cuentan en la cuenta bancaria, y ese dinero no tiene que estar dentro de la cuenta por cierta antigüedad. Puede haber sido ingresado un día anterior mediante una transferencia y no pasa nada porque es saldo en cuenta, simplemente demostrando que cuentan con el total del dinero, ya aplican para poder realizar la estancia por estudios desde España. Por otro lado, hay otra diferencia entre aplicar a la visa por estudios en consulado o la estancia por estudios en extranjería, y es que cuando aplican a la estancia por estudios, si ustedes ya tienen una reserva de alojamiento pagada por todo un año, ya tienen el alojamiento por todo un año en España, van a poder demostrar solvencia económica para la visa de estudios del 50%. Es decir, que van a tener que presentar muchísimo dinero menos en cuenta. Y eso solamente aplica cuando realizan la aplicación desde extranjería y no desde consulado. Ahora bien, otra diferencia entre aplicar a la estancia por estudios o a la visa por estudios en consulado es que desde consulado ustedes presentan la documentación, presentan la carpeta, y el consulado tiene hasta 30 días para poder responder a esa solicitud. Tiene 30 días para darles una respuesta. Por el contrario, si ustedes aplican desde extranjería en España, ahí la cosa cambia constantemente. Va a depender de la época, de la ciudad, va a depender de muchísimos factores. Hay ciudades como puede ser Murcia, como puede ser Málaga, como puede ser Almería, donde el proceso tarda cerca de los 30 días. Sin embargo, también hay ciertas ciudades como Valencia, Madrid, Barcelona, entre varias otras, que el procedimiento demora entre 3 y 4 meses. ¿Qué pasa en ese caso? Cuando dura entre 3 y 4 meses significa que ustedes ya van a poder comenzar con sus estudios, pero no van a poder trabajar hasta que tengan el favorable de su estancia por estudios. Eso significa que van a tener que contar con bastante capital, con bastante solvencia económica adicional para sustentarse 3, 4, 5 meses hasta que la estancia por estudios sea aprobada en extranjería. Ahora muchos me van a preguntar, Aye, ¿puedo estudiar un curso? ¿Puedo estudiar fotografía?
puedo ir a aprender catalán, puedo ir a aprender inglés. Ustedes van a poder aplicar a cualquier estudio siempre y cuando cumpla con los requisitos fundamentales, que sea aprobado por el Ministerio de Educación, que sea presencial. No sirve que los estudios sean híbridos o que sean online, tiene que ser 100% presencial, que sea de al menos 20 horas semanales y que al finalizar los estudios ustedes obtengan un certificado o un título. Por otro lado, lo que tienen que tener en cuenta es que si bien ustedes pueden estudiar lo que quieran, hay varias maneras luego de obtener un permiso de residencia en las cuales ya nos vamos a meter en un ratito, pero para poder obtener ese permiso de residencia hay muchas maneras que ustedes necesitan un contrato de trabajo. Y ese contrato de trabajo tiene que tener vinculación, tiene que tener relación con los estudios que ustedes realizaron anteriormente mediante la visa o la estancia por estudios. Eso significa que si ustedes van a estudiar, por ejemplo, un curso de fotografía y luego resulta que no hay trabajo de fotografía, no van a poder hacer el traspaso de su visa o estancia por estudios a una residencia por trabajo. De esa manera, al finalizar los estudios, lamentablemente van a tener que regresar a su país. En cambio, si ustedes estudian algo que tiene salida laboral y que pueden conseguir un contrato laboral finalizados sus estudios, van a tener muchas más facilidades y muchas más posibilidades de finalmente quedarse en España mediante un permiso de residencia. Ahora bien, ¿cuáles de esos estudios aplican para poder trabajar? Cuando ustedes aplican una visa de estudios, tienen que tener la siguiente consideración. Por un lado, tenemos estudios que son menores a 3 meses. En ese caso, no hay visa, no se aplica a visa, porque se calcula que si el estudio tiene una duración menor a los 90 días, ustedes lo pueden realizar en el plazo que están en España de turistas. Cuando los estudios duran entre 90 días y 180 días, 6 meses, van a poder aplicar un visado. Ese estudio aplica para que ustedes puedan solicitar una visa o estancia por estudios, pero no van a tener permitido trabajar, es decir, que necesitan solvencia económica para mantenerse en España. La solvencia económica que se necesita es de 600 euros por mes, el valor del IPREM. Sin embargo, ojo con eso, porque si se van a quedar 6 meses y durante esos 6 meses no pueden trabajar, van a tener que presentar 600 euros por 6 meses. Eso equivale aproximadamente a 5.400 euros. Con 5.400 euros durante 6 meses no viven en España. Con lo cual, pese a que el ingreso mínimo que te piden, el sustento mínimo que te piden es de 600 euros, van a necesitar contar con bastante más dinero para finalmente permanecer en España sin necesidad de trabajar. Cuando los estudios duran más de 6 meses, ustedes tienen una autorización de trabajo automática que se emite en el momento en que ustedes solicitan su TIE, su tarjeta de identidad extranjera, que les va a permitir trabajar hasta 30 horas semanales en España. Para que puedan trabajar 30 horas semanales en España, además de que la duración de sus estudios tiene que ser superior a los 6 meses, aplican únicamente estudios de nivel superior. Y eso significa que van a necesitar hacer o un FP de nivel superior, de grado superior. No aplica un FP de nivel medio ni un FP básico. Tiene que ser un FP de grado superior. Puede ser también una carrera de grado, puede ser una maestría, un doctorado, un posgrado. No van a poder estudiar cursos para poder aplicar a una autorización automática de trabajo. Ahora bien, antes de pasar a todo el procedimiento, cómo aplicar, cuál es el paso a paso, vamos a hablar de los requisitos que necesitan para poder aplicar a la visa o la estancia por estudios. Recordemos que la visa se aplica desde el consulado y la estancia se aplica en extranjería de la ciudad en la que se encuentran sus estudios. Eso significa que si ustedes van a estudiar en la ciudad de Barcelona, van a tener que solicitar la estancia por estudios en extranjería de Barcelona. Ahora sí, tema requisitos. ¿Qué les van a pedir? Por un lado, formulario de aplicación. Además, pasaporte vigente. Un factor importante y un tema importante a considerar, necesitan estar de manera regular en España para poder aplicar a la estancia por estudios. Eso es un hecho, es un requisito obligatorio. Eso significa que ustedes tienen 90 días de turista, de los cuales deben aplicar dentro de los primeros 60 días para dejar un margen de 30 días para que extranjería les dé una resolución a su aplicación. Sí o sí tienen que aplicar dentro de los primeros 60 días de turista. Eso significa que ustedes no pueden llegar a España, irse de viaje, recorrer Europa y luego volver faltando 15 días para que terminen sus 90 días en el espacio Schengen y aplicar a la visa de estudios. Tienen que aplicar en los primeros 60 días. Ahora, el hecho de estar regular es un requisito importantísimo, fundamental y obligatorio si quieren aplicar a la estancia por estudios.
Por otro lado, les van a pedir que tengan un seguro de salud privado. El seguro de salud privado no es un seguro de viaje, es un seguro de salud privado que te cubre exactamente lo mismo que el sistema de salud público de España. Hospitalización, internación, medicamentos, ambulancia, médico general, médico especialista. Y tiene que ser sin copago, sin carencia, sin franquicia y sin límite. Te tiene que cubrir absolutamente todo. Yo trabajo con Adeslas, que es la empresa más grande en España para visados y permisos de residencia para extranjeros. Tiene exactamente el mismo seguro de salud privado de España que necesitan para ser aprobado por extranjería o por consulado. Así que si quieren una cotización, si quieren sacar el seguro de salud privado con Adeslas a través mío, tienen hasta un 30% de descuento para que puedan aplicar a su visado de manera exitosa y lo pueden cotizar a través del enlace que les dejo en la descripción del video. Por otro lado, necesitan un certificado de buena salud y ese certificado de buena salud lo tienen que gestionar en su país de origen antes de aplicar y necesariamente tiene que estar apostillado. Y si es de un país donde no se habla el castellano, también tiene que estar traducido. Tiene que decir que ustedes no tienen ninguna enfermedad que puede ser riesgosa para España, ninguna enfermedad que pueda contagiar y que pueda ser riesgosa para España. Por otro lado, también les van a pedir que demuestren certificado de carencia de antecedentes penales. Además, solvencia económica, que como les decía, si ustedes aplican desde consulado, les van a pedir 600 euros por un año, es decir, el valor del IPREM equivalente a un mes, que es de 600 euros, por 12, un total de 7.200 euros para el aplicante principal. Además, les van a pedir, si aplican con su familia, si quieren reagrupar a su familia, quienes pueden reagrupar a sus hijos menores de 18, hijos adoptivos, hijos mayores dependientes económicamente o por una cuestión de salud, cónyuges, esposa, esposo, a todas esas personas las pueden reagrupar, pero tengan en cuenta que todas esas personas no tienen permiso para trabajar en España. Los pueden acompañar, pero no pueden trabajar. En ese caso, se recomienda que cada uno de los adultos aplique a su propia visa de estudios porque de esa manera se necesita un poquito más de dinero, pero van a poder compensar en que los dos adultos o todos los adultos van a tener la posibilidad de trabajar hasta 30 horas semanales. Si van a reagrupar a su familia, además les van a pedir solvencia económica adicional. Como les decía, es 7.200 euros para el aplicante principal, además el 75% para el segundo adulto acompañante. Eso equivale a 5.400 euros y además el 50% por cada hijo que los acompañe. Eso equivale a 3.600 euros. Si tenemos en cuenta que va una familia tipo una familia de 4, necesitan contar con dinero en cuenta de aproximadamente 19.000 euros. Eso sin que el familiar acompañante, el segundo adulto acompañante, tenga la posibilidad de trabajar. Ustedes presentando un poquito más, tengan en cuenta que si el acompañante no va a trabajar, es un 75% del valor del IPREM, pero si el acompañante decide trabajar y aplicar a su propio visado, es el 100% del IPREM. La diferencia va a ser 5.400 euros para el segundo acompañante que no quiere trabajar. En ese caso va a presentar 5.400 de solvencia económica, pero si decide aplicar su propio visado, en lugar de 5.400 va a presentar 7.200. Fíjense que la diferencia no es mucha y ya le da la posibilidad a los dos adultos de trabajar hasta 30 horas semanales. Y el documento estrella de esta aplicación es la carta de admisión de la institución, donde debe decir exactamente qué van a estudiar, cuántas horas de estudios semanales son, si es una universidad pública, privada, si es una carrera de grado, si es un máster, un posgrado, y además que sea presencial y que sea aprobado por el Ministerio de Educación. Si no cuenta con todos esos requisitos, lamentablemente esa carta de admisión no les sirve para poder aplicar a la visa o a la estancia por estudios. Ahora bien, tengan en cuenta que este es un proceso migratorio y que ustedes lo pueden hacer por su propia cuenta, siempre y cuando estén bien asesorados de si en el caso de ustedes corresponde aplicar desde consulado o aplicar desde extranjería. Tienen que estar bien asesorados en cuanto a los plazos, en cuanto a la documentación, en cuanto a los requisitos, en cuanto a los formularios que hay que completar. Así que es muy importante que tengan un asesoramiento previo a su aplicación. Si quieren agendar una asesoría privada conmigo para que evaluemos su caso en particular, pueden agendar una cita a través del enlace que les dejo en la descripción del video. Ahora bien, ¿cómo es el procedimiento? ¿Qué les piden? ¿Cómo funciona? ¿Cuál es el paso a paso? Si ustedes van a aplicar a la visa por estudios desde consulado, el proceso
proceso es de lo más sencillo. Van a tener que solicitar una cita en consulado. Muchas veces se hace por correo electrónico y muchas otras directamente desde la página web del consulado solicitan una cita. El día de la cita en consulado van a tener que presentar toda la documentación y dejar el pasaporte para que les estampen la visa. Ese proceso demora 30 días. Una vez que la visa es aprobada, ustedes tienen una visa temporal para poder ingresar a España. Y en España van a tener que solicitar su número NIE en extranjería, el número de identidad extranjero y finalmente, luego de haber obtenido el NIE, van a tener que solicitar la TIE, la tarjeta de identidad extranjera, ya con su certificado de empadronamiento, con su número NIE, pasaporte y además presentando una foto carnet para que luego les tomen las huellas dactilares y puedan firmar para emitir ya su tarjeta plástica de residente. Esa va a ser su residencia en España. Si por el contrario ustedes van a aplicar a la estancia por estudios, el procedimiento es bastante similar, pero en lugar de realizarse en consulado se va a realizar en extranjería. Van a tener que solicitar una cita en extranjería. Ojo con eso y vayan sacando la cita con mucha anticipación porque es muy difícil conseguirla. Una vez que tienen la cita, presentan la documentación. Tengan en cuenta, como les contaba, que con la solvencia económica en extranjería les van a contemplar saldo de cuenta, es decir, con cuánto dinero cuentan en la cuenta bancaria. No van a tener que presentar antigüedad de cuenta ni van a tener que presentar todos los movimientos de la cuenta. Y además, si ustedes pueden demostrar que ya tienen una reserva de alojamiento pagada para todo un año, van a poder contemplarles el 50% de la solvencia económica. Es decir, que en lugar de presentar saldo en cuenta por 7.200 euros, pueden presentar saldo en cuenta por 3.600 euros de dinero en cuenta bancaria. Una vez que presentan toda la documentación en extranjería, lo que tienen que tener en cuenta es que muchas veces el procedimiento es lento y dura más de un mes. 3, 4 meses dependiendo de la ciudad. Ciudades como Barcelona, Madrid, Valencia son ciudades lentas. Ciudades como Murcia, Alicante son ciudades bastante más rápidas. Una vez que presentan toda la documentación, van a tener que esperar una respuesta para luego hacer el mismo procedimiento, tramitación de NIE y tramitación de la TIE. Ahora, llegando ya al final, ¿cómo me puedo quedar en España una vez que finalizo los estudios? ¿Cómo puedo hacer para obtener una residencia? Hay distintos procesos por los cuales ustedes van a poder obtener una residencia para ya quedarse a vivir en España y luego, al cabo de 2 años siendo residente, aplicar a la ciudadanía española. Lo que tienen que tener en cuenta es que hay ciertos procesos de residencia que necesitan un contrato laboral y otros procesos de residencia que no necesitan contrato laboral. Para los que sí necesitan contrato laboral, podés aplicar, por ejemplo, a un permiso de residencia como trabajador por cuenta ajena. Es decir, que si ustedes terminaron su estudio de enfermería, consiguiendo un contrato como enfermero, van a poder aplicar a un permiso de residencia como trabajador por cuenta ajena. También van a poder aplicar a un permiso de residencia para prácticas. Esto es exactamente igual, es con un contrato, también van a recibir al menos el salario mínimo de España, pero cambia el tipo de contrato. En lugar de ser un contrato como empleado, es un contrato para prácticas. Si tienen experiencia como profesional y van a realizar, por ejemplo, un posgrado, un doctorado, una maestría, y consiguen un contrato como profesional altamente cualificado, también van a poder aplicar a la residencia como profesional altamente cualificado, teniendo en cuenta ciertas consideraciones como que tienen un salario mínimo, que tiene que ser de al menos 40.000 euros bruto anual y ciertas consideraciones más, pero van a poder aplicar también a ese permiso de residencia. Ahora, dentro de los permisos de residencia que no necesitan un contrato laboral, por ejemplo, encontramos el permiso de residencia como nómada digital. Si ustedes trabajan remoto y pueden demostrar al menos cierta antigüedad trabajando remoto, generando ingresos online, pueden cambiar su estadía de visa de estudios a un permiso de residencia como nómada. Pero también tienen la posibilidad de cambiar a un permiso de residencia como trabajador por cuenta propia si ustedes quieren comenzar con un emprendimiento o una empresa personal o un negocio personal. Esa opción existe y también aplica para poder al cabo de 2 años solicitar la ciudadanía española. Así que como ven, el proceso es de lo más sencillo,
Fue un video largo, pero un video súper explicativo con todos los detalles, con las actualizaciones, con toda la documentación y el procedimiento que necesitan para poder aplicar a la visa de estudios de manera exitosa. Recuerden, como les dije al inicio, necesitan estar bien asesorados, así que si quieren aplicar a la visa de estudios y quieren mi acompañamiento, mi seguimiento, que los guíe en el procedimiento, con la documentación, con la información, los formularios que tienen que completar e incluso terminar de definir en el caso de ustedes si es mejor hacerlo por consulado o hacerlo por extranjería, pueden agendar una cita a través del enlace que les dejo debajo del video. Espero que les haya gustado muchísimo esta información. Todo el mundo puede aplicar. Importante mencionar, no hay límite de edad en este proceso. Todo el mundo puede estudiar, no importa si tenés 20, 30, 50 o 60 años. Es una manera de utilizar la visa como puente para poder llegar a España, obtener una residencia y al cabo de 2 años todas las personas provenientes de países iberoamericanos van a poder aplicar, van a poder computar durante 2 años para solicitar la ciudadanía española y obtener de esa manera el pasaporte español. Así que espero que les haya gustado muchísimo este video. Suscríbanse al canal, denme un like si les gustó y ahora sí cerramos y nos vemos en la próxima.